nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La acción santificadora del Espíritu Santo, además que en la palabra de Dios y en los sacramentos, se expresa en la oración. Y es a ella a la que queremos dedicar la reflexión de hoy, la oración. El Espíritu Santo es al mismo tiempo sujeto y objeto de la oración cristiana. Es decir, Él es el que dona la oración y Él es el que viene donado por la oración. Nosotros oramos para recibir al Espíritu Santo y recibimos al Espíritu Santo para que verdaderamente podamos orar, es decir, como hijos de Dios, no como esclavos. Pensemos un poco a esto. Orar como hijos de Dios, no como esclavos. Hay que orar siempre con libertad. Hoy tengo que orar por esto, porque he prometido esto. De lo contrario, voy al infierno. No, eso no es oración. La oración es libre. Tú oras cuando el Espíritu te ayuda a orar. Tú oras cuando sientes en el corazón la necesidad de orar. Y cuando no sientes nada, entonces te detienes y te preguntas, ¿por qué no escucho el deseo de orar? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? Pero siempre tiene que ser espontánea la oración. Y es eso lo que más nos ayuda. Esto significa orar como hijos y no como esclavos. En primer lugar, debemos rezar para recibir el Espíritu Santo. A este respecto, hay una palabra muy precisa de Jesús en el Evangelio. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cada uno de nosotros, a los pequeños les sabemos dar las cosas buenas, a nuestros hijos, a los sobrinos, a los nietos, a los amigos. A los pequeños siempre reciben de nosotros cosas buenas. Y entonces, así como el Padre, ¿cómo es que el Padre no nos va a dar a nosotros el Espíritu a nosotros? Esto nos da ánimo para seguir adelante, ánimo. En el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo desciende siempre durante la oración. Desciende sobre Jesús en el bautismo, en el Jordán, mientras que estaba en oración. Y descendió sobre los discípulos en Pentecostés, mientras que todos ellos perseveraban juntos en la oración. Es el único poder que tenemos sobre el Espíritu de Dios. El poder de la oración. Y ella no se resiste, no hay que resistirse a la oración. Oremos juntos. En el Monte Carmelo, los falsos profetas de Baal, ¿se acuerdan de aquel paso de la Biblia? Se agitaban para invocar fuego del cielo sobre su sacrificio. Pero no ocurrió nada. Porque eran idólatras. Adoraban un Dios que no existía. Elías oró y el fuego descendió y consumió el holocausto. La Iglesia sigue fielmente este ejemplo. Siempre tiene en los labios la invocación, ven. Ven cuando se dirige al Espíritu Santo. Ven cada vez que se dirige el Espíritu Santo. Y lo hace sobre todo en la misa, para que descienda como rocío y santifique el pan y el vino para el sacrificio eucarístico.
Pero también existe otro aspecto, que es el más importante y alentador para nosotros. El Espíritu Santo es el que nos dona la verdadera oración. San Pablo afirma, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tantas veces nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Es verdad. Nosotros no sabemos orar, no lo sabemos. Tenemos que aprender cada día. La razón de esta debilidad de nuestra oración se expresaba en el pasado con una sola palabra, utilizada de tres formas distintas, como adjetivo, como sustantivo y como adverbio. Es fácil de recordar incluso para los que no saben latín y merece la pena tenerla presente, porque ella solo encierra todo un tratado. Tres cosas. Nosotros los seres humanos, decía aquel dicho, mali, mala, male petimus. ¿Qué significa? Siendo malos, mali, pedimos las cosas equivocadas, mala, y de la manera equivocada, male. Jesús dice, busquen primero el reino y la justicia de Dios y se les darán también todas esas cosas por añadidura. En cambio, nosotros buscamos en primer lugar la añadidura, es decir, nuestros intereses, y nos olvidamos totalmente de pedir el reino de Dios. Pidamos al Señor el reino de Dios que nos rodea. El Espíritu Santo viene, sí, en auxilio de nuestra debilidad. Pero hace algo mucho más importante aún. Nos atestigua que somos hijos de Dios y pone en nuestros labios el grito, Abba, Padre. Nosotros no podemos decir Padre. Abba. No podemos, Padre, sin decir la fuerza del Espíritu Santo. La oración cristiana no es el ser humano que habla con Dios al otro lado del teléfono. No, es Dios que reza en nosotros. Rezamos a Dios a través de Dios. Rezar es meterse dentro de nosotros y que Dios entre dentro de nosotros. Que el Espíritu Santo se revela como Paráclito, cioè avvocato. Es precisamente en la oración que el Espíritu Santo se revela como Paráclito, es decir, nuestro abogado y defensor. No nos acusa ante el Padre, sino que nos defiende, nos convence del hecho de ser pecadores. Pero lo hace para hacernos experimentar la alegría de la misericordia del Padre, no para destruirnos con estériles sentimientos de culpa. Incluso cuando nuestro corazón nos reprocha algo, Él nos recuerda que Dios es mayor que nuestro corazón. Dios es más grande que nuestro pecado. Todos somos pecadores. Pero pensemos, algunos de ustedes que tiene tanto miedo por las cosas que ha hecho, que tiene miedo de ser regañado por Dios, que tiene miedo de tantas cosas y no logra encontrar paz. Métete en oración, llama al Espíritu Santo y Él te enseñará cómo pedir perdón. ¿Y saben una cosa? Que Dios no sabe mucha gramática. Y cuando nosotros pedimos perdón, no nos deja terminar. Antes de que terminemos, ya nos perdona antes, nos perdona siempre. Siempre está listo para perdonar. Antes que nosotros terminemos la palabra perdón, y ya el Padre nos perdona. El Padre nos perdona siempre.
El Espíritu Santo intercede por nosotros, pero también nos enseña a interceder a su vez por nuestros hermanos y hermanas. Nos intercede por nosotros y también por los otros. Nos enseña la oración de intercesión. Es orar por esta persona, por este enfermo, por aquel que está en la cárcel, por aquel... Orar por la suegra también, orar siempre. Esta oración es particularmente agradable a Dios porque es la más gratuita y desinteresada. Cuando cada uno reza por todo lo demás, sucede, y esto lo dijo San Ambrosio, sucede que todos los demás rezan por cada uno y la oración se multiplica. Así es la oración. Es aquí una tarea muy valiosa y necesaria en la Iglesia, particularmente en este tiempo de preparación al jubileo. Unirnos al Paráclito, porque su intercesión a favor de todos por el diseño de Dios. Pero no rezar como los loros, bla, 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 bla. Señor, Señor, decir Señor con el corazón. Ayúdame, Señor. Te quiero mucho, Señor. Cuando recen el Padre Nuestro, rezar, Padre, rezar, tú eres mi Padre. Rezar con el corazón, no con los labios, no hacer como los loros. Que el Espíritu nos pueda ayudar en la oración que tanto necesitamos. Gracias. Era la catequesis del Pontífice dedicada en el ámbito de la catequesis sobre el Espíritu Santo, cómo rezar. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el Espíritu Santo y la oración cristiana. El Espíritu de Dios es al mismo tiempo objeto y sujeto de la oración. Es objeto cuando rezamos para recibirlo, lo pedimos, lo invocamos. Por ejemplo, la Iglesia lo implora en la Santa Misa para que descienda y santifique el pan y el vino. Y es sujeto cuando Él mismo es el que reza en nosotros, ayudándonos en nuestra debilidad. Porque como dice San Pablo, no sabemos orar como conviene. De este modo, el Espíritu Santo se revela en la oración como Paráclito, es decir, abogado y defensor, que intercede ante el Padre para que podamos gustar la alegría de su misericordia. Pero además de interceder por nosotros, el Espíritu Santo nos enseña a interceder por los hermanos. Y esta oración de intercesión agrada a Dios, porque es gratuita y desinteresada. Cuando rezamos por los demás y los demás rezan por nosotros, la oración se multiplica. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este tiempo de preparación al jubileo, pidamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros, para que seamos peregrinos de esperanza y dispuestos a seguir siempre a Jesús, que es el camino, verdad y vida. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos, a los recién casados. A todos ellos les animo a vivir su vida cotidiana en fidelidad al Evangelio, sostenidos por la fe y la esperanza. Y oremos por la paz. No olvidemos la martirizada Ucrania, que sufre tanto. No olvidemos Gaza, Israel. El otro día fueron masacrados, ametrallados 153 civiles en Gaza que iban caminando por las calles. Es muy triste. No olvidemos tampoco a Myanmar. Y no olvidemos Valencia, la España. Por eso, como he dicho, hoy está presidiendo la catequesis la Virgen de los Desamparados, la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia. Invito a todos a rezar por Valencia. Una Ave María a ella. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E preghiamo il Signore di vivere sempre con la speranza. A tutti la mia benedizione. Recemos al Señor de vivir siempre con la esperanza. A continuación, la bendición del Pontífice. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y con la bendición del Santo Padre ha concluido esta catequesis. Gracias a Ariana porque nos has acompañado ahora en esta audiencia general. Gracias a ustedes por esta oportunidad y por acompañarnos durante esta catequesis del día de hoy. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News Radio Vaticano. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Soy Patricia Inestrosa.